Hola, buenas tardes. Pues a nombre de Alfaguara es un gustazo estar aquí con ustedes compartiendo el lanzamiento oficial, podríamos decir, de esta gran novela que se titula Brujas, escrita por Brenda Lozano, que como saben pues ya es autora de la casa, con 2 libros anteriores aquí con nosotros. Tenemos ese gran privilegio, que es Cuaderno Ideal y ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo piensan las piedras? Perdón, es que me pone nerviosa porque cambian mucho de parecer todo el tiempo estas señoras. Y pues tenemos también otro bueno, para mí es un gran placer que esté Elvira Licea con nosotros, que también es autora de la casa, con su novela Carolina y otras despedidas, que sacó Caballo de Troya, y Gina Jaramillo, que también es autora de la casa. Como ven, estamos armándonos como debe ser en estas etapas de la vida para darle voz a las escritoras, que tiene un libro infantil que se llama Andrés y los sueños, ¿no? Los sueños de Andrés. Y venimos a platicar sobre Brujas, que es una novela muy potente, y es la historia tanto rural y urbana de 2 mujeres. Una de ellas es la curandera del pueblo, que poco a poco traspasará fronteras e irán a visitarla, y por otro lado tenemos la historia de una periodista. Esta historia se va a conjugar cuando esta periodista, que se llama Zoe, vaya a visitar a Feliciana, esta gran curandera, donde las va a hermanar el lenguaje. El lenguaje para Feliciana es la potencia, la magia y la capacidad de transformación no solo del cuerpo, sino del alma, mientras que para Zoe, cuando se acerque, será su propia reconstrucción. Es una novela cuyo lenguaje evidentemente está construida de una manera fenomenal y cuyo ritmo es alucinante lo que logra esta Brenda en esta novela, porque entras en un carril todo el tiempo, un poco que pareciera salmodia, pero que también parece evidentemente salvación. Así que bueno, yo sin acaparar más el micrófono, le voy a ceder la palabra a Gina, y muchas gracias otra vez porque están aquí. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos. A mí también me da mucho gusto estar en esta mesa. Muchas gracias, Bren, por la invitación. Elvis, un placer compartir mesa. Gracias. El libro, como bien mencionas, tiene un ritmo, tiene como una seducción desde las primeras páginas. Hablar del lenguaje desde un lugar distinto siempre es una oportunidad de descubrirlo de esa manera. Yo quisiera iniciar con algo que subrayé por aquí, en la página 79, que dice así: el lenguaje como si fuera algo mágico, pero de a poco me fui dando cuenta de que ella se refería a algo más amplio. Aquí estamos hablando del contexto rural donde se insertan Feliciana, su familia, el abuelo Cosme y una serie de tradiciones que nos permiten entender cómo los machismos también atraviesan cualquier situación. Como bien mencionabas, vemos estas dos caras de la moneda, dos mujeres, 2 lugares, 2 familias completamente distintos, que atraviesan tanto por el tema familiar como por el tema de concepción social, y que el lenguaje sin duda es lo que nos ayuda a desmembrar y entender qué está sucediendo. Es un libro que a mí me ha gustado mucho. Brenda, creo que por fin como que te entendí por completo en este libro. Te veo también muy potente, con una pluma muy fuerte, con una historia hermosa, y además la sentí cercana, que es lo que te decía. Hay unas partes en las que yo me reía francamente a carcajadas porque me sentía muy identificada, tanto por la parte rural como por la parte de las niñas en la ciudad. Me parece que de alguna manera nos representa a todas las mujeres en México, esto que tenemos de las 2 partes. Hablar de igualdad, de equidad, también en la parte laboral, en la parte social, en la parte de tradiciones, y cómo podemos nosotros como lector ser ese último párrafo que se inserta a la historia. Pues te felicito, Brenda. La verdad es que Brujas es un libro que va a llegar muy lejos. Me parece que a la gente le va a encantar, como me está gustando a mí, y que además nos deja una gran enseñanza a nivel emocional, y que compartiría con ustedes estas ganas de que sean parte de Brujas. Muchas gracias, Gina.
Y además, ahora que mencionabas todo este contexto rural, hay un personaje que se llama Gaspar, que es el que desata de esta ida o esta salida de Zoe, la periodista que está en esta ciudad, que también sufre pérdidas, que sufre cierta violencia, que tiene que rearmar ese discurso una vez que conozca a Feliciana. Y Gaspar es un personaje impresionante que a mí, bueno, lo adoré, es un personaje maravilloso porque conforme va pasando la novela, empieza que lo asesinan, digamos, ese es el inicio, no estoy spoileando nada. Lo asesinan, pero antes de ser, lo asesinan como Paloma. Él fue un travesti, él se convirtió en Paloma, él era Gaspar. Entonces nos va contando también esta Brenda toda la transición de este gran personaje que es absolutamente entrañable a lo largo de la novela y que va sufriendo también con él todas las vicisitudes. Cuando Gaspar era el hombre, era quien había recibido esta parte de ser curandera, bueno, curandero, o de ser el que le tocaba, ¿no? Precisamente por el linaje masculino, y que al convertirse en Paloma ya no lo tiene, ya no puede seguir haciendo eso, y es cuando entra también esta Feliciana a tomar este lugar y devolverse la chamana. Entonces está llena la novela de estos personajes y de estas cercanías que decía Gina, ¿no? De cómo finalmente esta parte de curación o de configuración de una sociedad es atravesada por el lenguaje todo el tiempo, ¿no? Al margen de la magia que pudiera haber detrás o ese conocimiento ancestral, ¿no? Que tienen esos pueblos, porque no tienen nombre, ¿no? El lugar de donde es Feliciana no tiene un nombre, es un pueblo, lo sabemos, pero pasar la estafeta, cómo sucede todo el tiempo y cómo nos pasa a nosotros, para bien y para mal también. Elvira, te cedo la palabra. Hola, bueno, gracias por invitarme a presentar este libro, gracias a ustedes por estar aquí. Yo no sé bien por dónde empezar, pero para empezar por algún lado, me gustaría remarcar no solo el título, sino la brujeidad de este libro, porque las brujas, como todos sabemos, es una especie de estandarte ahora feminista, porque a lo largo de muchas formas en las cuales el patriarcado se ha ocupado de oficializar y desoficializar ciertos conocimientos en diferentes áreas, las brujas siempre han sido brujas porque alguien las denotó brujas y porque alguien las hizo brujas con connotaciones negativas, ¿no? Entonces las brujas están surgiendo en la literatura contemporánea de una manera fúrica y de una manera muy agradable, porque creo que por fin se están como rescatando otros conocimientos, otras sabidurías. En este libro, por ejemplo, es no sé si así se dice, la curandería, ¿no? Pero como sabidurías naturales, ancestrales, formas de curar el cuerpo, formas de curar el alma, que han quedado como descartadas, pues, no sé, por la medicalización, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta literatura contemporánea de brujas, yo creo que obviamente tiene que ver con que las mujeres están escribiendo cosas que antes no se escribían porque la literatura era dominada por hombres, y entonces ahora podemos leer sobre abuso, podemos leer sobre violencia de género, podemos leer sobre esos otros yos que estaban silenciados, y las brujas están como apoderándose de literaturas que están de alguna manera también rescatando con esas otras sabidurías, porque por ejemplo en este libro leemos de nuestra curandera protagonista los procesos de los hilos para hacer seda, como diferentes tipos de conocimientos que nosotros desde la ciudad pues no tenemos ni idea, ¿no? Y ese rescate que hace Brenda como de otros conocimientos también lo hace rescatando la oralidad. Y ese para mí ha sido un trabajo muy, muy admirable en este libro, porque contrasta dos oralidades. Tenemos la oralidad de la periodista, que tiene un lenguaje pues muy parecido al de nosotros, muy parecido a cómo articulamos, a cómo pensamos, a qué términos usamos para nombrar la realidad y para entendernos a nosotros mismos. Y luego tenemos a la curandera, que habla de otra manera, que piensa de otra manera, que representa otra cosmovisión, otro entendimiento del mundo, representa otra realidad. Y entonces en este libro, a dos voces, se van tejiendo dos mundos que parecen ser muy diferentes y que en muchos momentos se contraponen, y eso es muy interesante. Pero pues Brenda también hizo ahí una labor de tejedora oaxaqueña, entonces está tan bien entrelazado la voz de la curandera con la voz de la periodista, que te das cuenta que cuando una está, por ejemplo, explicando cómo llegó a su oficio, la otra también está explicando cómo llegó a su oficio.
Entonces estás leyendo un montón de contraposiciones entre dos mujeres que son muy diferentes, pero que las unen cosas en común, quiero decir. Y eso es uno de los aciertos grandes del libro para mí, como las dos oralidades, las dos realidades que representan, las dos formas de diferencia y las dos formas de lo común, ¿no? Con dos mujeres, y entonces creo que el libro en ese sentido crea como una colectividad con las dos narraciones, ¿no? Eso es algo que yo aplaudiría mucho y quizá me gustaría preguntarte, para empezar a que tú también hables, ¿cómo te relacionas tú con esta figura histórica que ahora tenemos que estamos aprovechando, reaprovechando tanto, que es la de la bruja, y que nos representa no solo como ideología feminista, sino también como la otredad radical? Bueno, antes que nada, les quiero agradecer a cada uno de ustedes que están aquí, porque es súper especial para mí este día y este momento, y estar aquí con Fernanda, que es una editora increíble de trabajar. Es realmente una suerte enorme haber trabajado con ella. A ellas dos las admiro, las quiero un montón, tengo la suerte de que sean mis amigas además, y veo muchas caras conocidas por aquí. Veo a Dani, que es súper talentoso, fue mi alumno, y estoy súper feliz de verle aquí su carita, que no veía desde el salón de clases. Veo a mi amigo Memo por ahí de toda la vida, veo a Felipe y a Juliana, que también me da un montón de gusto ver. Aquí está Julia, que también me está viniendo a visitar. Hola, Julia. Está Pedro, y bueno, están ustedes, y les quiero agradecer porque, tras bambalinas y todo lo que hay detrás de hacer un libro implica un montón de turbulencias, y a veces la vida se pone dura, y son un montón de cosas las que llevan a uno o a una a llegar hasta este punto, que es así como que, wow, no sé cómo estoy aquí, qué felicidad. Entonces, antes que nada, quería sobre todo agradecerles, de verdad, que estén aquí y que me estén acompañando. Me los llevo a todos muy guapos, les voy a tomar una foto, me la voy a quedar. Y pues bueno, para contestar o intentar contestar un poquito, porque no sé si tengo una respuesta como tal. Bueno, yo tenía muchas ganas de hacer una historia que tuviera una mujer muy poderosa, pero por poder, creo que a veces el capitalismo o el mundo en el que vivimos nos hace pensar que el poder está ligado al dinero, y algo que me interesa mucho de la figura de la bruja es que puede ser o de la curandería o de otros tipos de, digamos, de poderes, es que no tienen nada que ver con lo económico o con el dinero, y eso me interesaba mucho, como explorar, primero que nada, que fuera una mujer, ¿no? O sea, históricamente tenemos ya muchísimas novelas, muchísimas historias, muchísimos libros. La narrativa oficial es clarísimamente masculinista, ¿no? Es por eso que estamos en un país que tiene estas cifras de feminicidios, ¿no? De 10 mujeres al día, porque es, por supuesto, una narrativa patriarcal, machista, masculinista, y se ve, ¿no? En el lenguaje, en nuestro día a día, en nuestras tragedias que nos duelen a todos, y me interesaba mucho eso, que fuera una mujer, que no fuera desde un poder económico. Creo que hay muchos tipos de poderes, y creo que hay muchas, justamente, si por ejemplo las zapatistas no tienen índices de feminicidios, es porque es una sociedad anticapitalista, ¿no? Entonces hay mucho en esa figura, digamos, que no ocurre en ese sistema económico, que me interesa mucho. Entonces yo quería una mujer, quería una rockstar, así, quería una mujer que fuera como que wow, o sea, la fueran a ver todos los rockeros, todos los directores, todos los lingüistas, o sea, que fuera así en tiempos de Instagram, de redes sociales, que fuera una mujer así, que tuviera un impacto muy fuerte, pero que no fuera desde el dinero. No quería una ricachona, porque me parece una historia muy aburrida y bueno, además problemática, en fin. Pero entonces parte de mi juguete, digamos, es que ella hacía, o que ella hiciera ceremonias, sí, con hierbas y todas las formas de curación que hay en nuestros pueblos, desde, o sea, Bernal Díaz del Castillo tiene unas historias increíbles de
cómo históricamente se ha curado a través de las plantas, las hierbas, los hongos, y que fuera así a través de eso, pero también a través del lenguaje. O sea, yo también creo, por otro lado, y eso es, digamos, a lo que yo me dedico, yo trabajo en la palabra, creo que la palabra es política también, y creo que desde ahí me interesaba mucho que ella, así como una narrativa cambia el rumbo de un país, una frase puede cambiar el rumbo de una vida, ¿no? O sea, de pronto darte cuenta que, no sé, tener una especie te cae un 20, ¿no? De que algo que hiciste y eso te cambia la vida, eso hasta, no sé, una palabra creo que te puede reordenar todo. Entonces, que ella tuviera el poder de las palabras y que ella a través del lenguaje también tuviera ese poder, me interesaba mucho. No quería que fuera un poeta, digamos, quería que alguien que fuera como hiperpoderosa y va a sonar pretencioso, pero realmente no lo dijo o sea, no va desde ahí, pero que sí fuera como muy sabia y muy poderosa y muy así, pero también desde la humildad decir cómo carajos voy a escribir eso, ¿no? Yo, entonces digo, claro que ese es el juguete de la ficción, ¿no? Y es el juguete de escribir una novela, de cómo te imaginas que eso podría ser y cómo hacer ese mundo posible, digo, al menos en ese espacio de libertad que es la literatura, ¿no? Entonces creo que ese aspecto de la bruja, o sea, la bruja siempre es la figura, o sea, incluso la caricatura de la bruja con la verruga y ñaca ñaca y el sombrero y todo eso, es como la mujer que no tiene hombre, ¿no? De entrada, que ya no está sexualizada, es decir, que está ya mayor, que no depende de la economía, porque pues nada más tiene sus manzanas ahí, ¿no? Si acaso, y si acaso se viste de negro, ¿no? Entonces hay como un montón de cosas en la figura de la bruja que me parecen súper interesantes y creo que algo hay de eso en el feminismo, ¿no? También, y de la importancia que hay hoy en día de darse cuenta de eso, ¿no? De que somos también, obviamente, mujeres independientes, que muchas veces, es decir, no todo tiene que estar ligado a la economía, ¿no? No todo tiene que estar sexualizado, porque miren la barbaridad en la que nos encontramos por haber sexualizado durante tantos siglos a la mujer, ¿no? Y por cosificarla tanto. Entonces, pues bueno, no, con este eco además me siento como que ahora sí que diciendo misa, pero no quiero hacer eso. Y pues bueno, más o menos por ahí, perdón, no sé si ya hablé mucho. Sí, ya. No, muy bien. Oye, Ren, a mí me parece que sí, retomando estas palabras, pues sí tuviste el poder. Es que sí, creo que Elvis lo tradujo en palabras de una manera muy precisa. Entretejer las historias, a lo que llegaste es increíble. Y a mí me gustaría también preguntarte del nombramiento de los personajes masculinos, que si bien el libro Brujas tiene mucho énfasis y va siempre manifestando este poder sobre las mujeres, hay una parte de fragilidad emocional masculina que también pones muy bien en palabras, que me parece importantísimo nunca dejar de lado ese discurso, y menos ahora que nos encontramos en medio de una tromba emocional colectiva. Y aquí los personajes masculinos también juegan un papel muy importante, a veces en silencio, que a través de las miradas dan mucho amor, a veces también limitando, en el caso, por ejemplo, del abuelo, ¿no? De Cosme, que quizás por la edad, que no alcanzas a entender muy bien por qué, que se lee que tiene una emoción grandísima, pero que en palabras no lo puede lograr. Me gustaría que nos platicaras también quiénes son estos hombres que aparecen, que se van, que dejan un libro por ahí y que juegan un papel fundamental también. Bueno, claro, o sea, creo que es parte del tejido, ¿no? O sea, creo que centralizar una historia desde el punto de vista de las mujeres y que sean ellas las que narren la historia, no quiere decir que sea, digamos, una sociedad sin hombres, ni mucho menos, ¿no? Son relaciones, es un tejido social y obviamente que es parte de todo, nuestro entendimiento, del amor, de los afectos, ¿no? Laboral, de todo. Entonces, sí creo que, o sea, sí tienen obviamente, el foco está sobre ellas deliberadamente, porque eso me interesaba hacer en esta historia, pero claro que pues ahí está, ¿no? O sea, son parte de la historia. Oye, y Paloma, ¿no? Paloma es increíble.
Bueno, Paloma es genial. Me interesaba mucho, Paloma es un personaje que es mushe. En Oaxaca se les llama mushes a los trans y son vistos con un enorme orgullo en la sociedad. Y me gustaba mucho la idea de que hubiera una mushe en esta historia, porque por un montón de razones creo que como que pone en juego y cuestiona muchas cosas, ¿no? La idea que tenemos de lo masculino, de lo femenino, y les estoy contando un poco a veces las cosas que yo me pregunto cuando escribo. No crean que, o sea, esto también es una historia y muchas son preguntas que yo me hago, pero a la hora de escribir no es que necesariamente uno esté haciendo ese ensayo, ¿no? Del tejido social y de no sé, de cómo la palabra puede ser política o tal, pero sí creo que uno se posiciona y desde ahí proyectas un poco una historia, ¿no? Entonces, sí, Paloma o sea, primero se llama Gaspar, la primera parte de la historia, su papá se llama Gaspar, y Feliciana, que es la bruja principal, digamos, la curandera, que es como una especie de María Sabina, así, mítica, que van a ver todos, y vienen todos de todas partes del mundo a verla, y ella es humilde y tiene muchas de las comparaciones que hace son a la naturaleza, y escribir eso fue increíble porque me conectó a mí, digamos, estando en una ciudad, a imaginarme cosas del campo, del cielo, del agua, de cosas que a veces en las ciudades o en esta vida como que práctica y laboral se te borran un poco, ¿no? Se te desdibujan por estar enfrente de una computadora o pegados a un teléfono o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, Feliciana viene de una familia de hombres, curanderos, todos ellos súper conocidos en el pueblo, y Gaspar, que es quien se convierte en Paloma, es el único hombre que queda de esa familia de curanderos como bastante bien reconocidos. La figura del curandero me interesa muchísimo, la verdad, del sanador, del médico. Mi primera novela es de un médico que es súper exitoso también. Hay algo como en ese estrellato y en la sanación que me parece increíble, más allá o sea, la sanación entendida como, ya no sé ni qué estoy diciendo, perdón, volé el balón con el vecino y me pasa muy seguido. Pero bueno, regresando, Paloma es quien era antes Gaspar, y él es el único hombre de la familia de curanderos. Él, bueno, cuando hace esa transición y empieza a vestirse de mujer y ya es más explícito que le gustan los hombres, o bueno, digamos que sale del closet, él ya no puede, al tener una vida sexual activa, ya no puede estar en la sanación, ya no puede ser curandero, y él es quien le va enseñando a Feliciana, que es la primera mujer de esa estirpe de curanderos, que empieza a hacer las curaciones, digamos, empieza a ser curandera gracias a que Gaspar le va mostrando el camino, le dice, no, pues estas hierbas, haz esto, mezcla esto, le va enseñando cómo hacer las cosas. Entonces, pero bueno, a mí se me antojaba que yo creo que tenía que tener, o sea, creo que la relación a veces son así, ¿no? Como alguien es más intenso y alguien es más ligero, o sea, hay como algo en ese complemento, o a veces dos personas, uno pasa por un momento intenso y el otro por uno más ligero, ¿no? No necesariamente que uno sea siempre intenso, pero creo que funciona mucho por compensación, ¿no? Entonces, creo que ella, Feliciana, tenía ese papel más, sí, apegado a la tierra, a la naturaleza, a cómo interpreta las cosas, al lenguaje, y Paloma, pues, le encanta, se agarra al que sea, se coge a todos, se va de fiesta, se emborracha, o sea, como que ella tiene una vida más ligera, y la relación entre ellas dos me gustaba en ese sentido de cómo cada vez que una estaba quizás diciendo algo más intenso, ella llegaba y le decía, ay, pero ¿qué estás diciendo? O cómo podía romper, digamos, esa, vamos a decir, como más profundidad o más serenidad con algo más ligero y con una broma o con algo así, ¿no? Entonces, me gustaba como esas dos partes. No sé si... Muy bien. Yo quisiera volver un poquito al lenguaje, porque está el lenguaje que es este poder, ¿no? Y está
mencionado desde el principio como algo que se les va a dar y que se le va a dar a Feliciana y que se le va a heredar y que va a ser como ese gran lenguaje y ese libro que ella no entiende por qué se lo menciona a su abuelo Cosme, no entiende por qué todo el mundo le dice, pero se le va a dar. Y entonces está ese lenguaje en ese nivel, pero luego está el lenguaje de cada una de las narradoras. Y retomando un poco lo que dices de que, claro, a Feliciana este lenguaje la acerca a la tierra, la acerca a procesos naturales, la acerca a procesos muy cercanos también al cuerpo, a las menstruaciones, ¿no? O sea, como diferentes procesos también de la mujer, muy conectado a lo orgánico, digamos, tanto tierra como corporal. Pero a la vez es también un lenguaje muy diferente al de la periodista, porque es un lenguaje radicalmente más poético, es un lenguaje mucho más lírico. Ahí tú hiciste una chamba como mucho más, no sé, yo creo que es muy interesante para mí cómo Feliciana no solo tiene una conexión con lo natural y con los excesos del cuerpo y con la curandería y todos sus materiales, digamos, sino con la belleza. O sea, Feliciana tiene una conexión con la belleza en su forma de explicarse el mundo, que Zoe, que es periodista y que es más práctica y que es más funcional y que está como también relatando en muchos momentos pues ritos de paso, el significado que también tuvo su padre para ella, el divorcio de sus padres, cuando se juntan otra vez, su relación con Leandra, que es su hermana menor, ¿no? Como diferentes formas en las cuales cada una se van desviando de sus caminos originalmente trazados y a la vez luego reencontrándose con ellos, ¿no? Porque como yo creo que así nos va a pasar a todos, o ya nos está pasando. Pero hay un lenguaje en la oralidad de Feliciana que recoge una belleza, que el lenguaje de Zoe nos revela otro personaje, pues, ¿no? O sea, es como un personaje más, obviamente, periodístico, más reportero, más del recuento, ¿no? De la justificación. En cambio, Feliciana va, viene, repite, evoca cosas que no existen, conjura, ¿no? Entonces a mí ese trabajo con el lenguaje me parece que es algo de lo que hay que hablar. Sí, totalmente. Y esta parte que vas a decir algo, perdón. No, esta parte que sí, que lees con una sonrisa, ¿no? ¿No les pasó? Ustedes que ya lo leyeron, que vas leyendo y vas con una sonrisa escuchando esos lugares que seguramente hemos visitado, porque, o no, y yo pensaba, claro, esto sí, esta montaña, este lugar, estos olores, este fuego, todo ese poder de lo... O sea, como que la naturaleza es tan inmaterial al mismo tiempo, ¿no? Es como mucho de observar, de sentir, como tú decías, estando en una ciudad y hacer el ejercicio de regresar a cómo se ve el fuego, cómo huele la montaña, cómo percibir estos espacios que son profundamente más grandes que nosotros y que nos dotan de energía todo el tiempo. No tengo las palabras, pues te puedo decir que todo el tiempo yo leía como con mucha emoción estas partes, al igual que Elvis, creo que el trazo del lenguaje, finísima chamba que tú hiciste, hay que decirla todo el tiempo, porque pues es genial y es poderosa. Y ahorita decías, yo no sé cómo lo logré, pues lo lograste con mucho poder. Lo lograste, Bren. Finalmente creo que yo te diría que no sabes cómo, yo creo que sí sé cómo, con mucho poder. Y te quiero felicitar porque lo veo desde acá. Y cuando tú dices, no sé cómo lo logré, pues yo creo que con disciplina, con mucho poder, con trabajo detrás, con un montón de cosas, y es extraordinario. Elvis, Fer, alguien. No, le toca a Brenda. Ay, ¿qué voy a decir después de eso? ¿Puedo maullar? Ronronear, me queda ronronear después de eso que dijiste. No, pues más bien les agradezco muchísimo que sean tan generosas, tan divinas, que estén aquí conmigo y que digan esas cosas tan lindas. Me conmueve mucho, se los agradezco de corazón. Y no sé qué más decir de eso porque me chiveo y porque no sé qué más decir. Pero, pues bueno, también les puedo contar que el título, aunque Fer me trató de sonsacar,
Me gustaba que el título fuera, se llama Brujas en plural porque hay, digamos, creo que no hay una sola forma de ser curandera o de ser, o de curar o de tener de salirse un poco de eso, ¿no? De ese espacio del capital y de lo que debe ser la mujer y tal. Entonces, creo que, o sea, por ejemplo, la periodista tiene una hermana. A mí, no sé si es porque soy Géminis o qué, pero entiendo el mundo mucho en pares, o sea, como que no puedo entender nada si no está con un par. O sea, de hecho, cuando iba en la primaria, como que si veía, no sé, una silla, le ponía una al lado porque me decía, no, está solita, no la voy a dejar en la noche en el salón de clases sola, pobrecita, que tenga una al lado. Y creo que mi cabeza funciona mucho en pares, la verdad. Tengo un hermano del cual estoy súper orgullosa y amo y adoro y es mi gran cómplice y tal vez no sé si es porque tengo un hermano, porque soy Géminis o qué, pero siempre todo es en pares para mí creo que el libro también funciona en pares, o sea, son brujas y Feliciana está con su par que es Paloma, que es esta Mushe, y Zoe, que es la periodista como más bien portada, primogénita, que tiene su hijito chiquito y su pareja, y es como muy racional y muy como que nada más va a cuenta la historia. Tiene una hermana que es un desmadre, que se llama Leandra, que cuando tenía 13 años quemó la escuela, quemó un bote de basura, se rapó, la corren de todas las escuelas, es un desmadre, así el papá ya no sabe qué hacer con ella, le da pena, así, no le da pena, más bien le saca canas verdes y se pelean mucho. Leandra confronta mucho a sus papás, les cuestiona todo, no quiere comprar nada en tiendas de ropa, digo, con trabajos los papás la pueden llevar a una tienda, no sé, H&M, me imagino, o a Zara, ella, no, es una transnacional, explotan a todos, entonces es como muy, contestataria y me gustaba mucho la idea de una chavita de 13 años que fuera tan, contestataria y como tan se va con, o sea, es como muy libre, ¿no? O sea, se va, si le gusta a alguien, se va con ese alguien y si es mujer o es hombre, se va con alguien que le gusta, ¿no? Da un poco igual y me gustaba mucho la imagen de una chavita así como muy punk, ¿no? Punk en ese contexto más conservador. Y creo que también funcionan en pares, o sea, mientras Leandra está quemando los basureros de su escuela y se arma un chismerío ahí entre los papás y la directora y tal, Zoe está estudiando en su cuarto, ¿no? O sea, como que funciona mucho en pares y siempre como en extremos, creo, como que mientras Feliciana es súper, sí, fijada en los procesos de la naturaleza, o sea, a veces, no sé si les ha pasado, pero a veces si tienes una pregunta igual y le suena muy, no sé, ingenuo de mi parte, pero si tienes una pregunta y miras las nubes, igual y ahí hay una respuesta en el movimiento, o cuando estás buscando algo, hay algo en la naturaleza que creo que te lo responde, ¿no? O algo que es muy sencilla también en el fondo de la vida, ¿no? Y creo que Feliciana tiene algo de eso, como esa sencillez y de esa como sabiduría en lo sencillo y en los procesos naturales y mientras tanto Paloma está feliz porque como es tan famosa Feliciana y vienen a verla de todas partes del mundo, pues se coge a todos los que vienen a verla, ¿no? Que son guapos, extranjeros, franceses, ingleses, españoles, entonces mientras una está como en una, y obviamente, bueno, Feliciana no tiene vida sexual, ¿no? Queda viuda a los 20 años con 3 hijos, y me gustaban esos como extremos, y no sé, creo que en pares entiendo un poco las historias o termino proyectando casi todo, no sé si otra vez ya volé el balón al lado, pero bueno, les comparto un poquito, se llama Brujas por eso, porque hay como ahora sí que hay muchas formas de serlo, y me gustaba que fuera una palabra sencilla, gracias a Fer, que me dejó al final que así se llamara, y pues, no sé, ¿sí? Yo no sé si es momento, pero antes de que se me olvide, sí me gustaría preguntar porque me parece importante. Tan poderoso es el nombre como la portada. Y entonces me encantaría que nos contaras cómo llegó aquí esta pieza, de qué se trata,
porque yo desde que la vi dije, wow, ¿no? Como que sí tiene algo visual, estético, que es muy, muy atractivo y también pues es una gran pieza. Cuéntanos. Ay, me encanta esta pregunta, la verdad. A mí me importan mucho las portadas. Para mí son como un wish list así de las piezas que me gustaría tener, como mi carrito de deseos. Esta pieza es de una artista argentina que se llama Amalia Pica, que yo admiro muchísimo su trabajo, pero mucho, 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 me encanta. Tiene, bueno, ella expone en todas partes del mundo, es súper reconocida y bueno, esta pieza se llama catacresis, que me explicó es una figura retórica de cuando muchos de los objetos de nuestra vida diaria funcionan bajo esa figura retórica. Por ejemplo, las patas de la mesa o de la silla, cuando usamos metáforas del mundo animal y las pasamos a los objetos, ¿no? Como, no se me ocurre otro, pero como las patas de la mesa o de la silla, ¿no? O la cabeza, por ejemplo, de la cama, ¿no? O la cabecera, ¿no? No es que sea una cabeza, sino que son partes como o del hombre o de los animales que se van a los objetos. Entonces, con ese juego, ella hizo estas patas de silla con zapatos y más bien le dije, ¿no? Como, pues, la novela se llama Brujas, ¿qué se te ocurre, no? Y ella, por suerte que tengo en la vida, porque me siento súper suertuda siempre y agradecida, ella, pues, nos dio un montón de opciones y entre todas escogimos, ¿no? Gracias a que siempre con más cabezas se piensa mejor y se decide mucho mejor. Yo la verdad es que como que dije, bueno, Amalia propone esto, como ven, y fue una decisión un poco entre todas, ¿no? Amalia decía esta. Yo voté por esta portada. Sí. También se los mandé a mis amigas, como de qué votan, y es verdad, Elvis también votó por esta portada. Entonces, pues esa es un poco la historia, es un artista que yo admiro mucho. Me chocan, la verdad, les tengo que confesar, las portadas que tienen la imagen de algo que, por ejemplo, que las metamorfosis de Kafka tengan a la cucaracha en la portada, porque digo, pues sí, ya sé de qué se trata. Como que siento que a veces las portadas pueden revelar mucho, o si a mí me pasa que si es de, vamos a decir, de un señor la historia y que me pongan la cara del señor, me agüita mucho porque pues, ya le vi la cara y ya no me la puedo imaginar. Entonces no me gusta que las portadas te dirijan la interpretación o lo que tú te imaginas que va a ser, ¿no? Esa persona. Entonces no quería una cara, no quería una persona, no quería que fuera eso, que la verdad es que tengo suerte porque normalmente es como lo que más jala la atención, ¿no? Cuando ves una cara o una persona, quiero pensar, ¿no? Pero por suerte. Sí, yo creo que es una gran selección de una pieza de arte conceptual, me fascina. Y sí, justo ahora que lo dices, es un buen ejercicio no tener la interpretación desde la entrada, ¿no? Como llegar aquí y encontrar esta pieza es, wow, a mí, o sea, me encantó desde que la vi, no conocía al artista y ahora que comentas y nos compartes esto, pues más me gusta, obviamente. Sí. ¿Quieren que...? Ay, hay más amigas que no vi cuando entraron, perdón, es que estoy súper emocionada, está Tania, está Dania, estudiamos la maestría, las quiero amigas, gracias por venir. Pues si quieren demos pie a preguntas del público. Por favor. Tenemos un tiempito y ya después va a firmar aquí los libros esta Brenda para que puedan tener tranquilidad. A ver. Siéntanse en confianza. Bueno, sí se oye, sí. Brenda, ¿por qué bueno, el título es como muy, digamos, creo que muy padre, pero como que tiene una connotación en la sociedad que no ha sido así como muy bien aceptada, y más en estos tiempos donde están estos feminicidios, donde todo lo que tenga que ver con lo femenino prácticamente tiene que ser así como odiado, como esta cuestión, sobre todo en países machistas como México. Entonces un poco esa parte de, como que también suena un poco como el título también un poco transgresivo, lo cual me encanta, y como también como retomar esta como cuestión también de
de volver a esta cuestión como de lo femenino, que tendría que como repensarse qué está pasando como en este país. Entonces me gustaría un poco Claro. en ese sentido. No, pues gracias por tu pregunta, súper compleja, porque se mezcla con tantas cosas y hoy en día, o sea, creo que si hemos llorado y nos hemos abrazado, ha sido, o sea, y estamos conmovidas y hasta la madre también ha sido esta semana, ¿no? O sea, como que ya, por un lado, la realidad, estamos rebasados de esa realidad, no sé si debo irme o no aquí, porque me puedo ir como hilo de media realmente, o sea, es brutal ese odio que se tiene, ¿no? Hacia las mujeres, ese machismo, ese patriarcado, en fin. Entonces, por un lado, bueno, si alguien cuenta en una sala, por ejemplo, o en una cantina, o en un bar, o miles de fiestas en las que estuve, en donde escuché un montón de chistes misóginos, ¿no? O sea, lo que quiero decirte con eso es, yo estoy de ese lado, yo soy mujer y a mí me duele leer esas historias, me afectan, me han cruzado, me han afectado, me han dolido y creo que parte de combatir eso también es desde el trabajo, ¿no? Y claro que soy mujer, pero por supuesto que soy feminista, digo, no sé quién en su sano juicio no podría proclamarse feminista, digo, menos AMLO, por Dios que alguien le diga que no puede ser feminista, pero entonces sí, o sea, creo que me decía un amigo, ¿no? Como brujas tienen la acepción machista, ¿no? Como que así le dicen a las mujeres cuando se juntan, el aquelarre y las brujas, y, ¿no? Como que hay un montón de viejas se juntan y ahí están las brujas. Y eso, la verdad, me gusta todavía más. O sea, como que más orgullo, así como que, pues sí, esa es la idea que tienen de mujeres que se juntan y de mujeres que igual y no están ligadas al capital o de mujeres que no están ligadas a lo sexual. Creo que eso ya de entrada sería como un gran avance, ¿no? O sea, mujeres que no están sexualizadas o que se juntan, o sea, ya el hecho de tocarle el timbre, como decíamos ayer, ¿no? A la vecina para preguntarle cómo está, ya es una política importante en este país, ¿no? Que ignora a las mujeres. El solo hecho de tratar bien a una mujer en el metro o de cuestionarse 2 veces antes de hacer un chiste machista, ya creo que ponen dicho mucho de esto, ¿no? Entonces, me gustaba todavía más que tuviera esa, o sea, no le hubiera puesto mujeres porque me parece un título, bueno, ya lo tomó Arjona, primero que nada. Me parece un título horrendo, ¿no? Como que los baños y Arjona ya lo tienen, no hay más, ¿no? Pero, y además también es bien estrecho, ¿no? Hay muchas formas no binarias de serlo. Entonces, había algo en la palabra brujas que me encanta, así como imagen, como también desde un lugar muy infantil, te puedo decir que siempre, o sea, yo cuando veía La Sirenita, por ejemplo, amaba ver a Úrsula, o sea, La Sirenita me parecía de hueva, pero Úrsula era así como que, ay, ya entró el pulpo gigante, maldita, qué perra que va a decir, y eso es lo que ese lado me parecía más interesante. La Sirenita era un poco ñoña, ¿no? Digo, con el perdón sí, como Dorothy, sí. Gracias. Hola, Brenda. Bueno, yo desde el día de ayer que escuchaba tu plática con Gina, hago el comercial, por cierto, pueden escuchar a Gina Jaramillo los viernes de 1 a 3 de la tarde por Radio Ibero. Pero yo la escuchaba ayer y te escuchaba hablar sobre esta nueva concepción de poder, ¿no? Decías una mujer poderosa que no tenga que ver con el dinero y creo que tampoco tiene que ver con la parte de la fuerza bruta, ¿no? Que podrían ser las dos acepciones de poder. Y yo, aún sin leer tu novela, quiero entender, y creo que por lo que acabas de decir va por ahí, que retomas esa concepción de poder a través de lo que se llama el conocimiento, ¿no? Aquella mujer que tiene un conocimiento que puede ayudar a los demás, que a partir de ese conocimiento, eso te empodera, ¿no? Y cómo quizá en una sociedad como la nuestra, ese tipo de poder, que es el conocimiento, es el que más hemos ninguneado, y que a la vez lo seguimos anhelando, pero pareciera que no sabemos cómo llegar a él, ¿no? Y cuando tenemos enfrente a la otra persona que sí tiene ese conocimiento
lejos de acercarnos para ayudar, lo primero que hacemos es rechazar, atacar o querer sacar esa forma de poder a través del dinero, de la fuerza. ¿Qué tanto de esto se ve reflejado en tu novela, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta. ¿Cómo te llamas? César, gracias por tu pregunta. Mientras hablabas, estaba pensando, es muy interesante lo que estás diciendo porque es curioso, o sea, el poder, creo que, o sea, una figura empoderada implica a alguien que no tiene poder. Y hay algo problemático en eso, ¿no? Como, digo, estoy pensando en voz alta, perdón si estoy yéndome otra vez por otro lado. Pero creo que el hecho de que haya otros poderes, así como el hecho de que haya otras narrativas, presenta, ¿cómo decir?, como descentraliza el poder, ¿no? Entonces creo que el poder no sea solamente, como dices, de fuerza bruta, que el poder, bueno, por Dios que eso, cuestionarlo siempre, ¿no? ¿Cuál es el poder físico? ¿Y cuál es el poder del dinero, ¿no? ¿Por qué crecemos en esta sociedad que nos afecta tanto en cuanto a, no sé, masculinidades, en cuanto a, como mujeres, en fin? Y cuando se van teniendo, creo, otro tipo de, se va desplazando, perdón, tengo una imagen muy cursi en la cabeza, pero como cuando echas una piedra al agua y salen círculos, creo que es algo así. O sea, si el poder del dinero fuera una piedra que ojalá se hunda, pero lo que quedan son círculos hermosos, ¿no? Que son otros tipos de poder. Perdón, a veces tengo una mente, soy súper cursi en el fondo, ¿no? Y algo en esa imagen me gusta, como que el poder se va, hay otros poderes, ¿no? No solo el del dinero, por supuesto, no solo el de la fuerza física, sino otros, ¿no? Y es más, esos otros que me resultan interesantes y también necesarios como sociedad, o sea, cuánto daño nos ha hecho, bueno, un montón de cosas que nos afectan tanto ligadas al capitalismo, ¿no? Al ganar cierto dinero, a cuánto cuestan las rentas en este país, a cuánto cuesta vivir, a cómo se educa a los hombres, por ejemplo, de que tienen que ganar cierta cantidad de dinero, en fin, como creo que hay mucho daño hecho a partir de eso, pero lo que sigue, los otros tipos de poderes, o sea, algo que me gusta muchísimo el 9M, del 9 de marzo, de la idea de que las mujeres nos sustraigamos, digamos, del espacio laboral, es justamente eso, ¿no? O sea, cuestionar qué pasa cuando quitas eso, cuando quitas esa fuerza laboral y esa presencia, cómo va a afectar en todos esos otros círculos, ¿no? Que son un montón, ¿no? No solamente es el espacio doméstico, el espacio laboral, va a tener un impacto económico brutal, ¿no? O sea, imagínate un día que no se suban mujeres al Metrobús, quiero saber lo que dice al respecto, ¿no? O cómo afecta eso a los privados que son dueños de Metrobús, cómo afecta eso al metro, ¿no? En fin, ya me estoy yendo por otro lado, pero creo que es interesante como los otros poderes que se despliegan de uno central. No sé si me la vuelvo otra vez. No, súper bien. Buenas noches a todos. Yo estoy aquí con mi hija desde la 1:30 y vimos varias presentaciones de libros, pero cuando vi aquí lo que iba a ver, me impactó mucho el título. Y dijimos, mi hija y yo, nos quedamos. Bueno. Gracias por quedarse. Gracias a ti. Lo que ha dicho las compañeras Fernanda, Gina y Elvira, nos han introducido o dado una generalidad de lo que es tu obra, lo cual me ha interesado mucho en leer la obra completa. Sin embargo, lo que me ha llamado más la atención es cómo te miran. Te miran con amor, te miran con admiración y eso me encanta, porque eso también, esa parte también nos habla de cómo entre mujeres nos construimos o nos destruimos, ¿no? Y lo que yo veo aquí es una construcción amorosa, intelectual, y creo que el resultado es muy bueno. Por lo menos a mí me ha atrapado, me ha interesado leer tu obra, y la verdad esa es la parte que como mujeres tenemos que hacer, ¿no? Construir, creo hoy en día se le llama sororidad, y es la parte que nos toca, y la verdad me encanta verlo reflejado en ustedes. Muchas gracias. Préstanos a llorar. Sí, préstanos. Espero que traigas Kleenex para nosotras porque estoy llorando. Pero además creo que es importante decir que
o sea, que sí, que efectivamente podríamos llorar por lo que acabas de decir, por nuestras vidas privadas. Pero eso también está en el libro. O sea, esa conexión entre las mujeres, a veces en dualidades y a veces en similitudes, está entre las protagonistas y sus hermanas, entre sus relaciones como con la otra mujer, ¿no? O sea, como es muy bonito como esos poderes no centralizados y esos poderes de otras sabidurías que a veces están representados en el lenguaje, pero también a veces en lo que agarran las manos, se van pasando de unas a otras y como unas se van enseñando a ser más fuertes las unas a las otras y ese poder se convierte en algo que siempre es un flujo. Ay, no, gracias. O sea, te juro que es lo más lindo que me han dicho. Gracias. Voy a llorar. Una pregunta. Bueno, rápidamente, que me encanta que digas esto. Creo que es importante siempre decirlo en voz alta y en frente de mucha gente. Pues sí nos queremos mucho. Sí creo que también estos personajes se quieren un montón y a sus maneras, aunque se reprochan a veces, sobre todo entre hermanas. Y hay una frase que en algún momento le dice la hermana de Leandra, pues es que ella es la única que es sincera, yo sé que es mi hermana y que es sincera. Entonces eso es bonito porque la sinceridad es un poder que también hay que tener siempre a la mano y sobre todo con los que más quieres. Y este libro es bien sincero, todos los personajes son muy sinceros y eso es muy valioso. ¿Hay una pregunta? Sí. Pásenle el micrófono a Julia, por Pásenle el favor. micrófono a Julia, por favor. No le van a pasar el micrófono a Julia. Perdón. ¿Que cuál es su bruja favorita? Sí. Ay, Julia. Bueno, me gustaría que antes ustedes dijeran cuál es su bruja favorita para contestarle a Julia. Por favor, Julia, te vamos a contestar todos aquí. Está muy buena tu pregunta, Julia, gracias. No está fácil. A ver, yo como pensando, a mí también me encantan las brujas, siempre me han gustado un montón, pero justo hace como 4 años que salió publicada una trilogía de Wicked, no sé si alguien la leyó aquí, que cuenta toda la historia de la bruja del oeste, esta bruja siniestra, malvada, insoportable, que le hizo la vida de cuadritos a Dorothy. Y esta trilogía nos devela que en realidad ella es una persona increíble, solo que es geniuda, que siempre hace lo que ella cree, que es una mujer libre pensadora, que va tras sus ideales, que no le importa nada del mundo cursis ni del mago de Oz. Y creo que ahí entendí que no solamente me caía mejor que Dorothy, sino que podría ahorita en este contexto decir que hoy por hoy es mi bruja favorita. Hoy diría sí, ella me gusta mucho. También ayer hablábamos de Macbeth, que en algún momento con unas amigas leímos unos conjuros en voz alta y que también fue como muy poderoso leer esa parte, pero sí, hoy diría que esa bruja me cae muy bien. Pues yo contestaría, Julia, yo te contestaría que a mí me gusta mucho, la primera que me impactó mucho y la que me gustó mucho fue Úrsula de La Sirenita, fue la que, o sea, me parecía lo máximo. Para mí toda esa película valía la pena porque tenía, porque salía Úrsula, creo que era mala y me caía muy bien eso. Y una vez me regalaron una pijama en La Sirenita y yo decía, ay, pero qué gachos, ¿no? ¿Por qué no la otra? Esta está aburridísima. Bueno, no sé, a mí no me caía muy bien La Sirenita, la verdad, pero Úrsula sí. Entonces creo que te diría que la primera al menos fue esa. Yo, ahora que las escucho, estaba pensando cómo el papel de las brujas en nuestra formación. O sea, son muy formativas las brujas de nuestra generación. Para mí va a ser siempre mi favorita y además es una cosa que he leído y visto y me sé los diálogos. Angélica Houston en Las Brujas siempre será mi bruja favorita y hay veces que me cachaba como copiando gestos de ella porque quería ser como ella. Oye, pero ahorita que dices que a nosotras nos marcaron las brujas, yo no sé, bueno, yo soy de Chiapas, entonces a mí por supuesto que también las curanderas.
O sea, mi abuelita en días muy vibrosos sí me pasaba un huevito al final del día, sí me amarraba un hilito rojo, sí me ponía un vasito de agua abajo de la cama. O sea, yo sí crecí también con esa parte. La verdad es que yo creo que a nosotras tenemos la fortuna de que tanto estas brujas de la literatura fantástica nos marcaron. También tenemos nuestras historias de curandería bien presentes, bien fundamentadas y todo el tiempo pasa, ¿no? Cuando, ay, no, le echaron mal de ojo al bebé. Son cosas que tenemos en nuestra cultura y vuelvo al libro. Y por eso es como que lo lees y dices, claro, sí, somos brujas. Hay una pregunta. Ay, no. Brenda, nada más quería preguntarte en relación a tus novelas anteriores, a Todo, Nada y Cuaderno Ideal. Las dos protagonistas están esperando algo de alguna manera, ¿no? En Todo, Nada está esperando la muerte del abuelo y en Cuaderno Ideal está esperando algo. Y la forma activa siempre es la palabra, ¿no? Me encantaría saber cómo esa espera por lo que se escucha en el libro se convierte en hacer en esta ocasión, y cómo sigue siendo por medio de la palabra, que esa acción ya no es esperar, sino realizar algo, porque parece que esperar ya no vale tanto la pena. Órale, no, pues. Que pase. Que vente para acá. No, pues, no lo había pensado así. Más bien me agarraste en curva y más bien me dieron ganas como de hablar de esto con mi psicóloga y a ver qué me dice de esto. No sé muy bien qué decirte, la verdad. Pero, a ver. No, pues. Creo que, no sé, antes de escribir un libro, creo que muchas nos preguntamos como, ¿desde dónde escribes, no? Desde tu ser mujer en este país. O sea, hay como un montón de preguntas, ¿no? A la hora de ponerte a hacer algo. ¿Cómo vas, desde dónde vas a hacer tu trabajo en este país, en este contexto, en este momento, ¿no? Y muchas de esas veces vienen preguntas, o al menos a mí, no sé, me encantaría también saber a ustedes cómo les pasa cuando trabajan, cómo te sitúas en el lenguaje, cómo te sitúas en, por ejemplo, contar una historia en pasado o en presente, hace la gran diferencia. O sea, podría parecer que en pasado ahora sí que ya pasó todo y en presente no, pero en la escritura es muy raro porque el presente es un falso presente, ¿no? O sea, tú puedes hacer como que estás escribiendo en presente, pero al hecho de haberlo escrito ya no es un presente. O sea, es raro el lugar de la palabra escrita a diferencia de la oralidad, ¿no? O sea, mientras yo estoy aquí, estoy enteramente aquí, escuchándote y tratándote de decir algo, y a la hora de escribir hay un repasar y un acto de edición, de pensar, de tal. Entonces, la espera, yo te diría, no sé, capaz que en términos de lenguaje, la espera, el lenguaje mismo es una espera de la siguiente palabra, ¿no? O sea, como que o sea, no sé, igual te estoy diciendo ya un millón de cosas al mismo tiempo y bueno, cuando partes una piñata a veces salen unos M&M's y un tejocote y odias los tejocotes y a mí siempre me tocaron todos los pinches tejocotes y un poco así funciona mi cabeza a veces, como que trato de pegarle y salen cosas que no me esperaba, pero por ejemplo los judíos ortodoxos tienen una manera de concebir la palabra que me parece muy hermosa en el Talmud, de que todos nacimos con una cierta cantidad de palabras, ¿no? Y morimos cuando hemos dicho la última, y solo Dios sabe, el innombrable para los judíos, cuántas palabras tienes, ¿no? Entonces, hay algo en la espera de ¿qué? De la última palabra, o la espera de la penúltima, o de la número XXX, o sea, como, creo que el lenguaje naturalmente tiene algo de espera, ¿no? O sea, estás diciendo uno porque hay una siguiente, y al mismo tiempo, la palabra escrita, no sé, ya me estoy yendo por muchos lados, pero digo gracias, más bien me haces pensar en algo que ahorita traté de
sacar y se me salió por varios lados. No sé si alguien más quiere preguntar. ¿Sí, alguna pregunta? ¿No? Pues si no, vamos cerrando. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber platicado con nosotros. Ahí está el libro a la venta. Gracias, Elvira. Gracias, Gina. Brenda, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y ya